Muy buen día, chicos. Sean bienvenidos nuevamente a otra clase de matemáticas con su profesor Jesús Iván Huerta Licona. El día de hoy hablaremos nuevamente sobre los aspectos trigonométricos, pero esta vez dejaremos a un lado los aspectos teóricos para enfocarnos más a los problemas trigonométricos. Sean bienvenidos y como en todas nuestras sesiones, al iniciar pues explicamos nuevamente la teoría de en qué estamos hablando, en qué vamos, para qué nos sirve, ¿sale? Iniciamos preguntándonos qué es esto de las funciones trigonométricas nuevamente, pues dijimos que una función trigonométrica como tal es la razón que hay entre los lados de los triángulos rectángulos, tomando como referencia un ángulo agudo. Recuerden, ustedes tienen su triangulito que todos conocemos, nuestro triángulo rectángulo, y nuestro triángulo tiene que cumplir con esas condiciones de que tiene una hipotenusa y dos catetos. Dependiendo de dónde coloquemos el ángulo, ¿sale? Es donde nosotros vamos a poder identificar a los catetos adyacentes y al opuesto, ¿sale? Como por ejemplo, aquí tenemos nuestro angulito, nos dieron este ángulo en el ángulo A, este sería la hipotenusa, que dijimos que es el lado más largo del triángulo. El cateto opuesto, pues sería el que se encuentra opuesto al ángulo que nos proporcionaron, nos proporciona este ángulo. El opuesto sería, pues, el opuesto al ángulo, pues sería este el cateto opuesto. Y el cateto adyacente, su nombre lo dice, es el que está al ladito del ángulo, ¿sale? Pero que no es la hipotenusa, ¿sale? Este sería el cateto adyacente. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo de las funciones trigonométricas, nuestras razones trigonométricas hasta este momento. Nuevamente, también mencionamos algunos otros aspectos. Mencionamos que existen 6 funciones trigonométricas. Estas 6 están relacionadas totalmente con lo que es el triángulo rectángulo, ¿sale? Dijimos que es la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. En la sesión pasada vimos cómo se veían gráficamente los principales valores que podrían tomar estas funciones trigonométricas. Aparte de sus gráficas, vimos que también se pueden medir los triángulos y las figuras trigonométricas, los aspectos trigonométricos se pueden medir en grados sexagesimales o también se podía medir en radianes o pirradianes, ¿salen? Pero el día de hoy, como dijimos, no nos vamos a enfocar tanto en la teoría, nos vamos a enfocar más en los aspectos de los problemas. Yo sé que en las matemáticas siempre nos hacemos observaciones un poco interesantes y que decimos, bueno, ¿esto realmente lo voy a aplicar? Miren, chicos, en lo que estamos a punto de entrar, vamos a primero tomarlo con un aspecto de broma, ¿sale? Como por ejemplo dicen, ok, en los aspectos de matemáticas o problemas de matemáticas siempre se preguntan, ¿cuánto mide ese árbol? ¿Cuánto mide ese poste? ¿Cuánto mide ese edificio? A algunos hasta se les hace broma o les parece chistoso esa idea de que yo cuándo voy a querer medir un árbol. Ok, vamos a iniciar nuestra sesión tomando ese problema práctico de cuánto mediría un árbol, ¿sale? En este caso, por ejemplo, tenemos aquí, dicen, ¿cómo se resuelve o cómo resolvería este problema en el que podemos observar claramente que quieren medir la altura de un árbol, ¿sale? De este árbol que tenemos aquí. Y solamente tenemos dos valores, me están proporcionando dos valores, ¿sale? El primer valor que se me proporciona es uno de los lados del triángulo, que en este caso es la base, o en este caso el cateto adyacente, ¿sale? Se me está observando, se me está proporcionando la base y solamente se me está proporcionando un ángulo. Ok, si yo tuviera los dos lados del triángulo, podría aplicar el teorema de Pitágoras para poder resolverlo. Pero en este caso, si se dan cuenta, es totalmente distinto. Solamente hay un lado y un ángulo. ¿Cómo le haría para resolver esto? Muy bien. Nosotros, para poder resolver este tipo de problemas, esto es algo que quiero que se aprendan. Siempre que vean que solamente un problema tiene solamente un ángulo y un lado del triángulo, como por ejemplo este que acabamos de observar, ustedes van a tener que aplicar las funciones trigonométricas, ¿sale? Las 6 funciones que ustedes aprendieron, vamos a aplicarlas, ¿sale? Miren, en este caso, ¿qué me está pidiendo? Me están pidiendo que yo calcule la altura de este árbol. Ok, ¿yo qué es lo que tengo? Cuento con lo que es la base del triángulo, que mide 10 metros, y tengo un ángulo que mide 30 grados. Perfecto. Vean, entonces, tengo mi ángulo, ¿sale? Y tengo mi cateto adyacente, ¿sale? Aquí vamos a decir, este es mi cateto adyacente. Este sería mi hipotenusa, ese es mi lado más largo, pero no me importa ahorita la hipotenusa. Solo me está, en este caso, me está sirviendo el cateto adyacente, que es el único valor que me dan. Ok, entonces, si este es mi cateto adyacente, esta es la hipotenusa, entonces este es mi cateto opuesto, ¿sale? Este es mi cateto opuesto, perfecto. Yo tengo mi ángulo, mi cateto adyacente y quiero calcular el cateto opuesto. Vean, de todas las funciones que yo tengo aquí disponibles, de mis 6 funciones trigonométricas, ¿cuál de ellas tiene el cateto opuesto? ¿Sale? Ah, miren, esta tiene el cateto opuesto, esta tiene el cateto opuesto, esta aquí y esta aquí.
Inmediatamente, como yo acabo de observar esto, yo elimino, vamos a colocar esta, ya no me sirve, ¿sale? Vamos a señalarla bien, vamos a ponerle un tachecito, vamos a ponerlo algo bueno, así. Vamos a que se vea bien este tachecito que tenemos aquí, ¿sale? Esta, como no tiene el cateto puesto, que es lo que estoy buscando, esta ya no me sirve. Esta que no tiene el cateto puesto, pues ya no me sirve, ¿sale? Ahora, vean, me sobran estas cuatro funciones trigonométricas. Ok, yo quiero calcular el cateto opuesto. Perfecto. Entonces, estas cuatro tienen el cateto opuesto. Pero los únicos valores que yo tengo son el ángulo y el cateto adyacente. ¿Cuál de ellas tienen el valor del cateto adyacente incluido en su fórmula? Ah, esta tiene el cateto adyacente incluido en su fórmula y esta también tiene el cateto adyacente incluido en su fórmula. Esta no tiene la hipotenusa y este tiene la hipotenusa. Para empezar, yo no tengo la hipotenusa, ¿sale? Entonces, esas fórmulas que no tienen el cateto adyacente en su fórmula ya no me sirven. Esta no me sirve y esta no me sirve, ¿sale? Entonces, me dicen, ok, tú te quedaste con estas dos fórmulas, con la tangente y con la cotangente. ¿Ok? Tú tienes el ángulo, 30 grados, aquí iría el ángulo, aquí en donde está el alfa, aquí iría el ángulo o iría aquí. Y tienes tu cateto adyacente, que en este caso es este de aquí y es este de aquí. Tú puedes elegir cualquiera de estas dos para resolver este problema. Vamos a decirlo, por experiencia propia, chicos, siempre que puedan elegir entre las primeras tres funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, traten de elegir las primeras tres, porque las otras tres, cotangente, secante y cosecante, algunas veces van a tener problemas para encontrar sus valores o es un poquito más complicado. Yo siempre les recomiendo que utilicen, o si pueden utilizar nada más las primeras tres funciones trigonométricas, lo hagan, ¿sale? En este caso, por ejemplo, vamos a llevarnos a la función tangente, ¿sale? Dices, ok, yo quiero trabajar con la función tangente para poder resolver mi problema, ¿sale? Vamos a aplicarlo entonces. Me llevo mi tangente, ¿sale? Vamos a continuar. Ahora, ya que elegí yo la fórmula con la que quiero trabajar, ahora sí empiezo a resolver. Nuevamente, tengo mi ángulo, tengo el cateto adyacente, quiero sacar el cateto opuesto. Yo elegí como fórmula para resolver esto la tangente del ángulo, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Perfecto, pero yo no quiero la tangente del ángulo, yo quiero el cateto opuesto. Entonces hago un despeje sencillo. Este cateto adyacente que está dividiendo pasa multiplicando, ¿sale? Este C punto A que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces, como lo paso multiplicando, me queda que el cateto opuesto es igual a la tangente del ángulo por el cateto adyacente. Ah, muy bien. Estos dos valores yo sí los tengo. La tangente del ángulo sería la tangente de 30 grados, ¿sale? Si ustedes ponen tangente de 30 grados en su calculadora científica, en su calculadora de celular, en la calculadora que ustedes quieran, les va a dar 0.577. Y en este caso, me gustaría que comprobemos este valor, ¿salen? En este caso dijimos tangente del ángulo, que sería el ángulo que me dieron está 30 grados, tangente de 30 grados, me tiene que dar 0.577. Vamos a comprobar si en efecto es correcto esta medida que les acabo de decir. Vean, aquí vamos a colocarlo, tangente de 30, ¿sale? Tangente de 30. No es necesario que le pongan el valor de grados, inmediatamente lo va a entender que están calculando la tangente de 30 grados, ¿sale? Tarda un poquito aquí en mi página para calcularlo. Me dice, bueno, la tangente de 30 grados es 1 entre raíz de 3 y en valores decimales 0.577, ¿sale? Que es efectivamente lo que teníamos aquí en mi problema, ¿sale? Vamos a regresar a la presentación. Vean, aquí teníamos que la tangente del ángulo es 0.577, ¿sale? Lo único que hice fue calcular la tangente del ángulo que tengo, que es 30, ¿sale? Y me dice, multiplícalo por el cateto adyacente. ¿Cuánto vale mi cateto adyacente en este problema? Muy sencillo, vale 10. Ah, entonces, cateto opuesto es 0.57 por 10. 0.57 por 10 me da 5.77 metros, ¿sale? Que en este caso recuerden que estamos trabajando con metros. Entonces me está diciendo que la altura de este árbol que yo estoy observando es 5.77 metros. Si se dan cuenta, las funciones trigonométricas pues nos ayudarían a resolver unos cuantos problemas que parecerían desde un cierto punto sencillos, pero que si lo vemos en un aspecto un poco más real, se vuelve algo extraordinario. Podemos decir, este es un ejemplo muy sencillo con un árbol. Ok, vamos a ver algo un poquito, vamos a ir subiéndole en cada problema un poquito el nivel para que vean
que este tipo de problemas puede aplicarse de una forma, vamos a decir, a gran escala y en aspectos un poco más reales. Por ejemplo, en este caso me dicen, ¿a qué altura del suelo se encuentra el cometa ilustrado? Vean, nosotros estamos ahí observando un cometa, ¿sale? Que se eleva en el cielo. Y en este caso nosotros nos están diciendo que al observar este cometa se crea un triángulo rectángulo perfecto, ¿sale? Y sabemos que desde donde nosotros estamos en el suelo observando al cometa, son 50 metros, ¿sale? Estamos observándolo desde nuestra cabeza hasta el cometa son 50 metros, ¿sale? Y que el ángulo de inclinación formado es de 42 grados, ¿sale? En este caso me piden calcular la altura del suelo, ¿sale? Desde el cometa hasta la altura del suelo. Ok, entonces, en este caso, me están pidiendo calcular ¿qué? Nuevamente, me están pidiendo calcular, en este caso, este valor de mi triángulo, que sería el ¿qué? Si este es el ángulo, esta es mi hipotenusa, este sería mi cateto adyacente, entonces me están pidiendo calcular el cateto opuesto. Nuevamente, ustedes por eliminación van a eliminar aquellos que no tengan el cateto opuesto. Por ejemplo, este no tiene el cateto opuesto, este no tiene el cateto opuesto y me quedo con estas cuatro. Ahora, de estas cuatro, ¿cuál de ellas tiene a la hipotenusa? Vean, que es el valor que me está proporcionando el problema. ¿Cuál de ellos tiene a la hipotenusa en su fórmula? Este tiene a la hipotenusa y este también. Estos no tienen a la hipotenusa en su fórmula, por lo tanto, quedan descartados, ¿sale? Ahora, me dicen, tú tienes dos caminos. Puedes elegir a la función seno o puedes elegir a la función cosecante para poder trabajar tu problema. Nuevamente, les recomiendo, si ustedes pueden trabajar solamente con seno, coseno y tangente, sería lo más factible, ¿sale? Ya que las otras tres funciones se hacen un poquito más complicadas las cosas, ¿sale? Voy a llevarme a la función seno, ¿sale? Seno del ángulo igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sale? Yo tengo la hipotenusa, que es este valor de aquí, y tengo mi ángulo, que es 42 grados. Lo que yo quiero calcular es el cateto opuesto, que es esta parte de aquí, ¿sale? Ok, entonces, vamos a resolver el problema. Vamos a borrar primero los tachecitos que hice. Uy, perfecto. Nuevamente, tengo mi fórmula. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, yo quiero calcular, no quiero calcular el seno del ángulo, no quiero calcular la hipotenusa, yo quiero calcular el cateto opuesto. Entonces, hago mi despeje. Esta hipotenusa que está dividiendo pasa multiplicando y me queda hipotenusa por seno del ángulo es igual a cateto opuesto. O mejor dicho, cateto opuesto es igual a hipotenusa por seno del ángulo. Perfecto. Yo ya tengo la hipotenusa de mi problema. ¿Cuánto vale? Vale 50 metros. Entonces, hip vale 50. ¿Sale? Me dice, lo multiplicas por el seno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Ah, el ángulo que me está dando el problema. Este de aquí, 42 grados. Entonces es 50 por seno de 42. Ok, entonces 50 pasa como 50, seno de 42 se vuelve en 0.669. Vamos a calcular o vamos a ver si es cierto este valor. Seno de 42, acuérdense. Aquí, vamos aquí, vamos a ponerlo sin, se escribe de hecho sin en inglés, seno de 42, ¿sale? Ustedes pueden aplicarlo con su calculadora del celular. De hecho, la calculadora del celular tiene las 6 funciones trigonométricas, ¿sale? Vean, te dice el seno de 42, una aproximación decimal, vale 0.669. Ah, entonces es correcto lo que yo obtuve aquí, que entonces que el seno de 42 es 0.669. Perfecto. Entonces, cateto opuesto es 50 por 0.669. Si yo multiplico estos dos valores, obtengo que el cateto opuesto vale 33.45 metros. La altura de este punto, desde este punto hasta este punto, mide 33.45 metros. Pero el problema no me pedía solamente esta altura, me decía, ¿qué altura del suelo se encuentra al cometa? Aquí es al cometa ilustrado, ¿sale? Me están pidiendo la altura desde el suelo, ¿sale? Hasta la altura del cometa. Si la altura de aquí a aquí vale 33.45 metros, me dicen, ah, entonces súmale la última medida que es desde el suelo hasta donde empezó tu triángulo, que en este caso me dice que vale 1.2 metros, ¿sale? A mi resultado que obtuve, 33.45, súmale 1.2 y te sale que la altura desde el suelo hasta el cometa, ¿sale? Desde el suelo hasta el cometa, vale 34.65 metros, ¿sale? Si se dan cuenta,
esto de las funciones trigonométricas aplicadas en problemas es muy sencillo, solamente hay que saber qué fórmula elegir, ¿sale? Ahora, yo les dije que íbamos a pasar de las cosas un poquito más sencillas desde la medida de un árbol. Esto parece también algo un tanto ilógico de decir, yo quiero medir la altura de ese papalote que estoy viendo. Vamos a algo un poco más real. Vamos a decir real porque como tal, pues esto ya es algo aplicado al siguiente problema. Supongamos que ustedes decidieron irse por una ingeniería, ¿sale? Terminaron una ingeniería y ustedes están trabajando en el ramo eléctrico, y dicen, ok, un día tú vas a trabajar, llegas a tu trabajo y dicen, ¿sabe qué? Llegas con tu jefe y te dice tu jefe, mira, el día de hoy tuvimos una pérdida en tal ubicación, necesitamos instalar nuevamente una línea que fue destruida por un accidente y me tienes que decir cuánto material vas a utilizar para instalar esa línea desde el centro de comunicación hasta la torre de donde tiene que estar instalada, ¿sale? Te dice, ok, mira, la distancia que existe desde la torre hasta donde está el centro, el centro donde tienes que conectarte es de 25 metros y el ángulo que tú puedes observar desde ese punto hasta donde está la cima de la torre es de 40 grados. Dicen, perfecto, entonces tú dime como especialista, como persona ya estudiada, cuánto cable vas a necesitar. Desde aquí hasta la punta vamos a decir, del poste o del lugar donde nos vamos a conectar. Tú no puedes decirle a tu jefe, permítame, voy a sacar una regla, voy a sacar un metro y voy a empezar a medir desde aquí hasta el poste y a ver cuánto necesito. Deme unas cuantas horas para medirlo y ahorita le digo, no, tú como tal, como especialista, ya tienes que tener un as bajo la manga, tienes que tener alguna fórmula, algún método para poder realizar esa operación rápido y poder dar resultados óptimos. Por ejemplo, en este caso, dicen, ok, yo tengo mis datos, yo sé que de la torre a donde me tengo que conectar es de 25 metros, y haciendo una pequeña observación, vamos a decir, lo puedes hacer a lo tanteo o ser muy específico, en este caso, dices, ok, yo observo que el ángulo de inclinación de aquí a allá es de 40 grados. Si yo tengo esas dos medidas, solamente dos medidas, un ángulo y una medida de tu triángulo, tú ya puedes saber el valor que corresponde. En este caso, la medida del cable que tienes que, vamos a decir, instalar. Perfecto. Entonces, ve, tú tienes el ángulo que se te está proporcionando, es este ángulo, y tienes el cateto adyacente. En este caso, ¿tú qué quieres calcular? Quieres calcular la cantidad de cable que corresponde en este problema a la hipotenusa. Entonces, si tú sabes que quieres a la hipotenusa, eliminas a todos aquellos que no tengan la hipotenusa en su ecuación. Por ejemplo, la tangente, la cotangente no tienen a la hipotenusa, ninguna de ellas dice hip, ¿sale? Ahora, observas tu triángulo. Vean, me observo mi triángulo. Mi triángulo solamente me está dando el cateto adyacente y el ángulo. Entonces, todos aquellos que tengan cateto opuesto, ¿sale? Quedan eliminados. ¿Por qué? Porque yo no tengo el valor del cateto opuesto en mi problema. Este y este quedan eliminados. Me dicen entonces, ok, para resolver tu problema, entonces te quedas con dos posibles opciones, con el coseno del ángulo y con la secante del ángulo, ¿sale? Ok, nuevamente, yo les recomiendo que se queden con las más sencillas, seno, coseno, tangente. En este caso, la que me queda es coseno. Pueden elegir la secante, pero es un poquito más complicado, ¿sale? Vámonos con coseno, ¿sale? Nos vamos con coseno. Vamos a pasar al apartado de resolver. Ok, coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, yo no quiero el coseno del ángulo, yo no quiero el cateto adyacente, yo estoy buscando la hipotenusa, ¿sale? Entonces, vamos a realizar un despeje. Esta hipotenusa que está dividiendo pasa multiplicando y tengo que sería hipotenusa por coseno del ángulo igual a cateto adyacente. Ahora, este coseno del ángulo me está molestando, ¿sale? No lo necesito en este lugar porque solamente quiero la hipotenusa solita. Este coseno del ángulo que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo y me queda entonces que la hipotenusa es igual a cateto adyacente sobre coseno del ángulo. Esta es la fórmula que yo tengo que aplicar para calcular esta línea de cable, ¿sale? Cateto adyacente, ¿cuánto vale en tu problema? Vale 25 metros. Aquí está, 25. Coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo que te está proporcionando tu problema? 40, ¿sale? Entonces, la hipotenusa sería 25 entre coseno de 40. Coseno de 40, yo se los calculo, vale 0.766. Si no me creen, ¿vale? Ustedes
Háganlo en sus calculadoras, ¿sale? Cos de 40, ¿sale? Vamos a colocarlo aquí. Cos de 40. Perfecto. Si ustedes ponen coseno de 40 en sus calculadoras de celular, en calculadora en línea, calculadora científica, obtenemos que es 0.766, ¿sale? La gran mayoría de veces se elige nada más 3 decimales. Ustedes pueden agarrar más si quieren, pero yo como tal siempre elijo 3 decimales para mis problemas, ¿sale? Entonces, coseno de 40, como acabamos de ver, 0.766. Entonces, la hipotenusa sería 25 entre 0.766. Si ustedes hacen esta operación sencilla, obtienen que la hipotenusa tiene un valor de 32.63 metros. Vean, y esto es a lo que yo quería llegar. Ustedes, con una educación de secundaria, sin necesidad de ser ingenieros, secundaria, preparatoria, donde estén viendo el video, ustedes se pueden dar cuenta que pueden calcular lo que podría ser un ingeniero, ¿sale? Dicen, ok, la cantidad de cable que necesito para instalarme desde la base hasta la parte superior de este poste es de 32.63 metros. No necesitaron tardarse 2 horas en entrar unas escaleras, para subir un cable, medio medirle, tantearle o ahí estar gritando que le avientes la cuerda. No, en este caso, tú con una operación que te llevaste menos de 5 minutos, puedes decir con exactitud la cantidad de cable que vas a utilizar para instalarte, ¿sale? Llegas con tu jefe, ¿sabe qué? 2 minutitos de que hiciste tus operaciones. Necesito, vamos a decir, 32.63 metros. Con esto va a estar conectado desde la base hasta la parte superior. Obviamente esto sería una medida exacta. Si tú vas a necesitar más o menos, dependiendo cómo vayas a conectar y todo eso ya es independiente. En este caso te estoy dando yo una medida exacta de cuánto debería ser desde la base hasta la parte superior. ¿Sale? Un problema sencillo que ya tiene aplicaciones en el mundo real. ¿Sale? Por ejemplo, también vamos a ver un problema un poquito más complejo todavía. Ustedes, por ejemplo, dirían, ok, en la antigüedad, que todavía no existían los super aparatos electrónicos, la tecnología tan avanzada, ¿cómo podían o cómo eran capaces de poder medir, por ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol, del Sol a Marte, la distancia entre los planetas, la distancia que existía entre los sistemas solares, todo este tipo de situaciones? Ok, para calcular, por ejemplo, movimientos un tanto complejos, distancias entre astros o vamos a decir, objetos en nuestra galaxia, en nuestro sistema solar, utilizaron aspectos a veces un tanto sencillos como lo es la trigonometría. Por ejemplo, en este caso tenemos una representación de lo que es la Tierra, la Luna y el Sol, ¿sale? Y nuestro problema nos dice, ¿cuál es la distancia del Sol a la Luna si la distancia entre el Sol y la Tierra es de 150 millones de kilómetros? Vean, en este caso tenemos nuestro problema, aquí vemos a la Tierra y vemos que cuando la Luna y la Tierra tienen, vamos a decir, cuando la Luna y la Tierra se observa desde la Tierra, el cuarto creciente de la Luna, observamos que el ángulo que forma entre la Tierra y el cuarto creciente de la Luna es de 90 grados. Y el ángulo que forma la Tierra entre la Luna y el Sol es de 87 grados, ¿sale? Vean, en este caso yo tengo un triángulo rectángulo perfecto, ¿sale? Con estas pocas medidas que yo tengo, la observación hacia el cielo a la luna, que cuando está a la mitad, que es cuarto creciente, y puedo observar al mismo tiempo, vamos a decir, o poder hacer una relación trigonométrica con el sol, podemos obtener valores de distancia, ¿sale? Por ejemplo, en este caso, yo quiero calcular la distancia del sol a la luna, ¿sale? Que es lo que me está pidiendo el problema. Yo quiero calcular este valor. ¿Qué valores me está proporcionando el problema? Me está proporcionando este ángulo de 87 grados y aparte me está proporcionando el dato de la distancia de la Tierra al Sol, es este de aquí. Entonces, yo tengo el ángulo, ¿sale? Y al mismo tiempo estoy obteniendo lo que es el valor de la hipotenusa, ¿sale? Que es el valor más grande de mi triángulo. Tengo el ángulo y en este caso la hipotenusa. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué quiero calcular yo? Entonces, si esta es la hipotenusa, este de aquí sería el cateto adyacente, este de aquí sería el cateto opuesto. Yo quiero calcular entonces el cateto opuesto, ¿sale? Muy bien, entonces, nuevamente, observo mis fórmulas. ¿Cuál de ellos no tienen el cateto opuesto en sus problemas? Este no tiene el cateto opuesto, por lo tanto queda eliminado. Este no tiene el cateto opuesto, por lo tanto queda eliminado. ¿Sale? Ahora,
¿Qué valores me está dando el problema? El problema me da el ángulo y me da la hipotenusa, ¿sale? Entonces, todos aquellos que no tengan la hipotenusa en su problema, los voy a eliminar. Por ejemplo, este no tiene la hipotenusa y este tampoco tiene la hipotenusa, ¿sale? Entonces, yo me quedo con la función seno y con la función cosecante. Nuevamente, elijo la más fácil de ellas, que en este caso es la función seno del ángulo, ¿sale? Y empezamos a resolver nuestro problema. Entonces, en este caso, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Nuevamente, yo quiero calcular el cateto opuesto. Por lo tanto, esta hipotenusa me está impidiendo realizar la operación. Si estaba dividiendo, lo voy a despejar para que pase multiplicando. Entonces sería hipotenusa por seno del ángulo igual a cateto opuesto. O mejor dicho, cateto opuesto es igual a hipotenusa por seno del ángulo. Esto y esto son lo mismo. Lo único es que pues los ordené para que se viera más bonito, más estético. ¿Sale? Ahora, en mi problema me están dando estos valores. La hipotenusa sí me la dan, que es la distancia de la Tierra al Sol, que son 150 millones de kilómetros. Aquí está. Y también me están dando el seno del ángulo, que en este caso pues solamente es el ángulo, que es 87 grados, ¿sale? Si yo calculo el seno de 87, pueden hacerlo ustedes, pueden comprobarlo si quieren, sin ningún problema. El seno de 87 es 0.998, ¿sale? Entonces, el cateto opuesto es 150 millones de kilómetros por 0.998. Yo obtengo que el cateto opuesto es de 149.700.000 kilómetros. Me está diciendo que la distancia del Sol a la Luna es de 149.700.000 kilómetros, ¿sale? Con un valor ya obtenido y con un ángulo que yo tenga, yo puedo calcular desde cosas sencillas como la altura de un árbol hasta la separación o la distancia que existen entre objetos astronómicos. ¿Sale? Si se dan cuenta, la aplicación de estos problemas trigonométricos van desde lo muy sencillo hasta lo muy complejo y lo podemos llevar a aspectos más grandes. Créanme que la aplicación de la trigonometría es enorme, ¿sale? Por ejemplo, vamos a decirlo, vamos a pasar algo un poco teórico en el cual apliquemos varias fórmulas al mismo tiempo. En este caso, nos dice, imagínense que nosotros tenemos este sistema electrónico que está compuesto por estos valores que tenemos aquí, ¿sale? Dice, ¿cuál es el valor de X, Y y H? X, Y y H del siguiente sistema electrónico. Ok, en este sistema electrónico me están dando un ángulo, una medida en este lado C y también me están dando una medida en el lado A. Primero voy a resolver este triángulo de aquí. ¿Por qué? Porque tengo las dos condiciones iniciales. Tengo la condición de que tengo un ángulo de este lado y tengo una medida. Solamente con un ángulo y una medida yo ya puedo resolver aplicando funciones trigonométricas. Por ejemplo, yo quiero saber el valor de X, ¿sale? Y también quiero saber el valor de H en este caso. Entonces, si yo quisiera saber el valor de X, ¿qué función trigonométrica elegiría? Ok, yo voy a elegir una función trigonométrica que tenga a la hipotenusa y tenga al ángulo y al mismo tiempo tenga el cateto adyacente, ¿sale? ¿Cuál de ellas tiene cateto adyacente, hipotenusa y el ángulo? Vean, aquí está, cateto adyacente, hipotenusa y el ángulo. Para conocer el valor de X, yo voy a utilizar esta fórmula, ¿sale? Ahora, para poder conocer el valor de H, que es la altura, entonces yo tengo que tener una fórmula que tenga, en este caso, la hipotenusa, el ángulo y el cateto opuesto. Este sería el cateto opuesto, ¿sale? Esta H corresponde al cateto opuesto. Yo voy a necesitar una fórmula que tenga la hipotenusa, el ángulo y el cateto opuesto. ¿Cuál de esas fórmulas me podría servir? Vamos a buscarla. Una que tenga la hipotenusa, el ángulo y al mismo tiempo el cateto opuesto. En este caso correspondería a la función seno. Tiene el ángulo, tiene la hipotenusa y tiene el cateto opuesto. La función seno me va a servir para el valor de h y la función coseno me va a servir para la función x, ¿sale? Que de hecho yo lo tengo explicado aquí en el problema. Si tú quieres calcular x, coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y si tú quieres calcular h, sería seno del ángulo, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sale? Entonces, en este caso yo quiero solamente el cateto adyacente. Entonces realizo mis despejes correspondientes como lo hemos hecho en todos los problemas hasta ahorita. Cateto adyacente sería igual a hipotenusa por coseno del ángulo. La hipotenusa en este problema vale 17. Aquí está, ¿sale? Hipotenusa 17.
por coseno del ángulo. El ángulo en este problema vale 50 grados, entonces sería 17 por coseno de 50, ¿sale? Si yo calculo o hago esta operación, pueden de hecho hacerla continua, así tal cual, 17 por coseno de 50 les va a salir 10.927. Y de hecho vamos a hacerlo para que vean que se puede hacer todo completo. 17 por coseno de 50. Aquí ya tenemos 40, 17, vamos a ponerlo así, 17 por 17 por coseno de 50. Si yo hago la operación completa sin necesidad de estar separando pedazo por pedazo y hacer sección por sección, obtengo que vale 10.92, ¿sale? Que es de hecho, pues, lo que yo obtuve aquí, miren, 10.927 centímetros, ¿sale? Esto es para calcular el valor de X. Con esta operación del coseno, yo obtuve el valor de aquí, de la base de este triángulo. Ah, me dice, entonces, esto de aquí vale 10.927. Ahora, para calcular la altura H. Entonces, para la altura H es seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Yo quiero el cateto opuesto solamente, por lo tanto, realizo mi despeje. Esta hipotenusa que está dividiendo pasa multiplicando y me queda cateto opuesto es igual a hipotenusa por seno del ángulo. Entonces, cateto opuesto sería igual a 17, que es el valor de la hipotenusa en mi problema, 17, por el seno del ángulo, que en este caso es 50, ¿sale? Este valor de 50 que tengo aquí. 17 por seno de 50. Al hacer esta multiplicación, ¿sale? Igual pueden hacerlo con su calculadora científica o en su celular, de hecho hasta en celular sale también, obtenemos que el valor de H es de 13.022 centímetros, ¿sale? Esta H, esta altura, vale 13.22. Yo ya acabo de obtener dos de los valores que me pedían el problema, ¿sale? Que me decía, calcula X, H y también calcular a Y. Muy bien, tú ya tienes dos de los valores. Solamente te falta uno. Y para el último valor, de hecho, no es necesario aplicar una función trigonométrica. Tú podrías aplicar, de hecho, el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Recuerden que cuando ustedes ya tienen dos medidas de un triángulo, ya pueden calcular la tercera con el teorema de Pitágoras. Obviamente, esta sería la tercera variante del teorema de Pitágoras, que sería y igual a cuadrada menos h cuadrada. A cuadrada, h cuadrada. En este problema, A vale 29 y hace un momento calculamos h que era 13.022. Y sería igual a la raíz cuadrada de 29 al cuadrado menos 13.022 al cuadrado. ¿Sale? Si ustedes hacen esta operación, ¿sale? La pueden calcular en su calculadora científica, pueden hacer a mano, si gustan, la pueden hacer en la calculadora en línea que estamos utilizando ahorita que se llama Wolfram Alpha, muy buena aplicación, por cierto. Obtenemos que el valor de Y sería 25.911 centímetros. ¿Sale? Bien, pasamos de algo muy simple, muy sencillo, como calcular la altura de un árbol, hasta calcular valores de un sistema electrónico. ¿Sale? Llegamos a un punto en el que las matemáticas que hemos aprendido hasta este momento, que aunque parezcan sencillas, las razones trigonométricas, el teorema de Pitágoras, los ángulos, la distancia entre dos puntos, se juntan todo ese conocimiento que hemos obtenido y ya empezamos a aplicarlos en la vida real. Llegamos a un punto en el que dejamos los teoremas prácticos de tenía 100 sandías y esta persona compró otras 100 y le dio 20 a Juanito, 20 a Sutanito. Pasamos a dejar esos problemas para empezar a enfocarnos a problemas ya un tanto reales de la vida real. ¿Salen? Chicos, recuerden, las matemáticas es la mejor forma de poder comprender lo que nos rodea, el planeta que nos rodea, la naturaleza que nos rodea. Si nosotros no logramos entender las matemáticas, se nos va a hacer un poco más difícil entender cómo funcionan las cosas en el mundo real. Es una forma que podemos aplicar para no caer en la mentira, no caer en lo que nos dicen la gente, sino crear tus propios datos, comprobar tus propias cosas y entender el mundo a como debería ser. ¿Vale? Muy bien, chicos, después de esto, pues agradezco su asistencia el día de hoy, que hayan estado en nuestra clase de matemáticas de esta sesión. Recuerden que si quieren utilizar la presentación para futuras exposiciones, para repasar, para cualquier cosa que ustedes necesiten, pueden descargarla en la descripción del video. ¿Sale? Cuídense mucho, se despide de ustedes su amado profesor Jesús Iván Huerta Licona y nos vemos hasta la próxima.